El Clan del Golfo es la poderosa agrupación criminal que opera en el peligroso tapón del Darién, el selvático paso en la frontera entre Colombia y Panamá. En un día llevamos 4 montañas, pasamos La Llorona, pasamos 2 fichas empinadas que si no pasa con cuerda te mata. Este es un contenido netamente periodístico e informativo y no expresa posición alguna de Impacto Mundo frente al mismo. Luis, para hablar de este tema que en estos momentos y desde hace un tiempo ya viene tomando fuerza y viene protagonizando las portadas no solo de los medios nacionales sino internacionales, te quisiera preguntar exactamente qué representa el tapón del Darién para el crimen organizado y qué significa que gran parte de este cruce está supuestamente controlado por el Frente 57 de las disidencias de las FARC. Bueno, porque lo que hay que tener en cuenta es que el tapón del Darién es un espacio privilegiado para el crimen transnacional, en la medida en que cuenta con una geografía muy agreste y además de eso hay una ausencia total de presencia de Estado. Eso configura un escenario en el cual hay organizaciones criminales vinculadas al crimen transnacional que terminan asumiendo ciertas funciones y ciertos roles en ese territorio. Y dentro de esas funciones entonces está el control de todos los tráficos ilegales que se escenifican en el mismo, teniendo en este momento la migración de personas, o la migración irregular de personas que van transitando hacia los Estados Unidos, buscan atravesar Centroamérica hasta llegar a los Estados Unidos como el eje de parte de sus rentas ilegales. Porque hay que entender que todos esos migrantes, por la vulnerabilidad, por la situación de vulnerabilidad en la que llegan al Darién, son susceptibles entonces de ser predados por estas organizaciones, tanto en el lado colombiano como en el tapón y también posteriormente en Panamá. Y además todos esos migrantes demandan bienes y servicios que se ofertan en territorio especialmente del Urabá antioqueño, también del Chocuán, y todos esos bienes y servicios o quienes los prestan son extorsionados por las AGC. En este sentido, lo que tendríamos que discutir o debatir es que el frente o la disidencia del Frente 57 no es el único actor en ese territorio ni tampoco es el hegemónico. Es uno más de los muchos que hacen presencia en ese territorio que, como te decía anteriormente, no cuenta con una efectiva presencia de Estado, ni panameño ni colombiano. Lo que hace que todo el que transite por ese territorio quede abandonado a su suerte o entre entonces en jurisdicción de uno o varios grupos armados que son los que controlan ese espacio. Además, también ha sido una ruta histórica, esto no es nuevo ni reciente, para el tráfico de clorhidrato de cocaína, sea por vía marítima, pero también por vía terrestre. Y de hecho hay documentación que evidencia que muchos migrantes, ante la imposibilidad de pagar, digamos, la extorsión que cobra el Clan del Golfo por transitar por ese territorio, entonces terminan sirviendo como mulas. Les entregan clorhidrato de cocaína que deben entregar a un contacto del Clan del Golfo del lado panameño. Entonces, eso es más o menos, digamos, la complejidad que se presenta en ese territorio. Claro, y bastante problemático, no solo por las miles de personas que transitan ahí, sino por lo que precisamente comentábamos, el manejo y el control de esos tráficos ilegales que, ahí entramos a mi siguiente pregunta, pues vendrían siendo, pues sí, no atacadas por las fuerzas ni de Panamá ni de Colombia. Entonces, exactamente, ¿qué papel juegan esas fuerzas armadas de ambos países en la lucha o la cooperación corrupta de los grupos que delinquen en el tapón del Darién? Bueno, lo que uno puede intuir desde el lado colombiano es que la mayor presencia militar, en este caso es la Armada, se presenta en el control marítimo. Ahí se han volcado, digamos, a la regulación de tráficos irregulares por el mar. Esos tráficos son de migrantes, porque también los migrantes que cuentan con mayores recursos económicos cruzan por vía marítima hacia Panamá. Es más rápida y los riesgos disminuyen con respecto a lo que sucede a pie por el tapón propiamente dicho. Y pareciera entonces que en ciertos sectores del Urabá lo que tú encuentras es una especie de gobernanza híbrida.
tienes presencia armada en el mar, hay una presencia militar y policiva en las cabeceras municipales, en los territorios colombianos, pero que también coexisten junto con una presencia hegemónica de las autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo. Entonces, en esos espacios, y eso se evidenció durante el pasado paro armado que desarrolló esa organización armada, se ve que hay una especie de repartición o coadministración de los territorios y todo lo ilegal lo termina regulando las AGC, mientras que los tráficos legales los regularían algunas instituciones del Estado. Pero en ese territorio uno podría afirmar que la autoridad migratoria son las AGC y no es Migración Colombia. Bastante escalofriante que llegue a ese punto este tipo de complejos y de problemas que afectan no solo a Colombia, sino también a Panamá. Pero en ese orden de ideas, Luis, antes de abordar mi pregunta final, te quisiera preguntar exactamente cuál es tu percepción frente a la gran cantidad de crímenes que se cometen en este sector. ¿Hay algo que tal vez los medios o los expertos que analizan el tema no están viendo? Jorge, lo que hay que ver, el problema del tapón del Darién es como un eslabón de una larga cadena de situaciones irregulares que se están escenificando o que están teniendo como protagonistas a migrantes. La mayoría de los migrantes que llegan al Urabá antioqueño, Chocuano, en Colombia, vienen desde Ecuador. Entonces, tendríamos que preguntarnos qué está pasando en esa frontera. Y también hay documentación que sostiene que hay sectores de la frontera entre Colombia y Ecuador que están siendo regulados o controlados por organizaciones criminales venezolanas. Entonces la pregunta es cómo estos migrantes cruzan esa frontera, atraviesan media Colombia, llegan al Urabá antioqueño, chocuano, y de ahí siguen transitando hacia Panamá. Es decir, esto es una complejidad, o es un problema de una complejidad que no se va a resolver solo porque Colombia y Panamá cooperen y regulen ese territorio. O sea, esto necesita y demanda unos esfuerzos conjuntos de muchos países, de la OIM, de las Naciones Unidas, tratando de, primero, que la gente no salga de sus países. Hay que generar unas condiciones particulares para que la gente no corra los riesgos que corre haciendo esta travesía, que es muy peligrosa. Y por otro lado, entonces, ¿qué pasa en la regulación fronteriza colombiana? ¿Qué pasa con nuestras fronteras y el tema de la soberanía? Porque pareciera entonces que es bastante poroso, ¿verdad? Y esto habría que englobarlo entonces dentro de una especie de fracaso de las políticas fronterizas en Colombia, y también tendríamos que generar una mayor presencia institucional en estos territorios, pero que supere la clásica intervención policivo-militar, y necesitamos más instituciones ahí. Y después empezar a coordinar todos unos esfuerzos, no solo de Ecuador, Colombia, Panamá, sino centroamericanos, porque lo que uno quisiera, digamos, lo que nos dice la emoción es: tratemos de generar corredores humanitarios para que los migrantes transiten en algún tipo de condiciones dignas y de seguridad, pero también tendríamos que preguntarnos qué diría Estados Unidos con respecto a esto cuando todos estos migrantes tienen como destino final los Estados Unidos. ¿Qué pasa con México, que se está convirtiendo en el cuello de botella y también está asumiendo unas responsabilidades en este sentido y asumiendo unos costos importantes? Entonces, esto hay que verlo mucho más allá de lo que puede hacer Colombia y Panamá, y necesitaríamos una coordinación regional importante que nos posibilite generar condiciones en las cuales esto disminuya y en algún momento todo este tráfico de migrantes sea por vías regulares y no como lo estamos viendo en este momento. Que ahí es cuando las organizaciones criminales ven oportunidades de negocio. Claro, Luis, y es que frente a ese tema hay algo que mencionaban la mayoría de la comunicación o los expertos que ellos entrevistaban, y es que el problema de la migración sí es algo prácticamente imposible de erradicar. Entonces, como tú bien lo mencionas, se necesita una cooperación tremendamente internacional. Entonces, para abordar mi pregunta final es empezar por restarle el poder al crimen en ese lugar. Entonces, ¿cómo poder reducir la criminalidad que sufren los migrantes en el tapón del Darién? ¿Existe algo que se puede hacer? Es complejo. Necesitaríamos primero una coordinación operativa
entre las fuerzas de seguridad de los dos países, pero no solo en clave de compartir información, sino también de generar mayor control y presencia sobre el tapón del Darién. Eso demanda unos esfuerzos importantes porque estamos hablando de un territorio con esta geografía compleja. Entonces tiene que haber presencia física en el tapón del Darién de lado y lado, no solo controlando los flujos marítimos, sino también los flujos terrestres, y eso es fundamental. Y necesitaríamos también un fortalecimiento de las capacidades institucionales de las administraciones locales del lado colombiano. Es decir, hay que quitarle esa retaguardia estratégica a las AGC que ha construido en esos territorios y necesitamos mayor presencia de Estado y mayor legalidad en esos espacios para que el tratamiento al migrante sea un tratamiento humanitario y no un tratamiento comercial, que es lo que estamos viendo en este momento. Listo, Luis. Una última pregunta que me surgió frente a nuestra conversación, y es que precisamente si no se llegara a actuar, si no se llegaran a implementar este tipo de soluciones y fortalecimientos a las instituciones, ¿cuál vendría a ser el panorama dentro del tapón del Darién? ¿Que el Frente 57 y las AGC luchen o se alíen? ¿Qué podemos esperar en un futuro si no se atiende este problema? No, lo que vamos a ver son organizaciones que van a seguir creciendo en hombres y en capacidad económica, en la medida en que no hay quien los confronte. Es posible que eventualmente haya algún tipo de enfrentamiento, pero no lo veo viable de manera inmediata en la medida en que pareciera que hay una especie de repartición del territorio. Pues las AGC están dentro del lado colombiano y aparecería esta disidencia controlando partes del tapón. Pero también hay que sumarle otra serie de delincuentes comunes y de otras organizaciones que también predan a los migrantes. Entonces pareciera que se genera una especie de contexto en el cual todos pueden comer, todos ganan algo, por eso no va a haber confrontación en este momento. Perfecto, Luis. ¿Hay algo de casualidad que no hayamos mencionado sobre el tapón, sobre tu investigación? ¿Algo que sepas que sea importante hacerlo? No, Jorge, yo lo que creo es que los medios deben seguir poniendo en la agenda pública la tragedia que viven los migrantes que atraviesan ese territorio, porque estamos hablando de seres humanos, de familias, porque cruzan niños, cruzan ancianos, mujeres que son violadas, y que al final, en el mejor de los casos, solo aparecen como una estadística, pero esto hay que ponerle un rostro. Y ya que no hay una marcada intervención institucional, por lo menos desde la sociedad civil, generemos algún tipo de presión. Esto no va a parar, esto no se va a detener, pero sí podemos buscar humanizar.